Bueno, los cuadros de delirium o cuadros confusionales son bastante comunes. Ya le digo, muchos son pacientes ancianos, en el cual suelen tener algún tipo de patología cognitiva y el hecho de presentar una intercurrencia, en este caso un accidente cerebrovascular, predispone a hacer un cuadro confusional. ¿Sí? Se le suma la internación, se le suma las ondas, los estudios, un montón de cosas que van a predisponer a que el paciente haga un cuadro de delirium y eso aumente la mortalidad y el tiempo hospitalario. ¿Sí? Escaras, va a depender de la movilización o no del paciente. ¿Sí? A mayor grado de NIH, obviamente mayor inmovilización, mayor internación y mayor tiempo de escaras, bueno, las medidas comunes para todo paciente inmovilizado. Todos los pacientes la gran mayoría de los pacientes con accidente cerebrovascular hacen un cuadro depresivo. Son pacientes que vienen de una función motora normal y en una hora ya tienen un déficit. ¿Sí? Y ese déficit genera mucha repercusión emocional porque son pacientes que empiezan a ser dependientes del cuidado de un tercero. ¿Sí? Es una patología súper común, la depresión a su vez es un factor de riesgo vascular, ¿sí? Entonces es importante pesquisarla. Hay diversas escalas de screening, ¿sí? que se suelen hacer y en el caso de detectarla, de detectarla, comenzar un tratamiento, ¿sí? Porque son muy comunes. Bueno, ¿qué pasa con la rehabilitación? La rehabilitación, lo aconsejable es una rehabilitación temprana. Luego de las primeras 24 horas. Las primeras 24 horas no se recomienda una movilización del paciente, ¿sí? Pero después es conveniente comenzar ya con la rehabilitación. Siempre es una rehabilitación integral o multidisciplinar. ¿Sí? Kinesiología, terapia ocupacional, un poco de todas las modalidades. Tampoco se aconseja la rehabilitación como vigorosa o intensa en el primer momento, ¿sí? Porque eso aumenta claramente la morbilidad del paciente, ¿sí? La rehabilitación tiene que ser paulatina y es muy probable que los pacientes al alta deban continuar con rehabilitación integral. Siempre es aconsejable como para cuantificar el déficit y el grado de dependencia que tiene ese paciente y un poco dirigir o aconsejar a dónde debería continuar el tratamiento, realizar algunas de las escalas eh, para evaluación de la capacidad funcional del paciente. Las más utilizadas son el Bartel, ¿sí? Mide diferentes tipos de acciones de la vida diaria del paciente y en base a menor puntaje que tenga el paciente, mayor discapacidad y mayor dependencia. Y la otra es la escala del ranking modificada. Son cualquiera de las dos, siempre conviene como un poco para dirigir el alta del paciente. ¿Sí? La mayor parte de los pacientes se van a recuperar en los primeros 3 a 6 meses de iniciado, de que presentó el accidente cerebrovascular. Nosotros establecemos más o menos un tiempo de un año como para establecer una secuela como definitiva, ¿sí? Si bien la realidad es que muchos pacientes posterior al año pueden llegar a tener una recuperación, pero la mayoría de los pacientes se van a recuperar en estos meses. En los primeros 6 meses es donde se va a ver por lo menos la mayor parte de la recuperación del paciente. Pero es una patología muy discapacitante. La mitad van a ser dependientes a los 6 meses. ¿Sí? Es una patología que genera mucha discapacidad. ¿Qué factores le van a predisponer al paciente a que quede o no con mayor o menor discapacidad? Un montón, sí, pero claramente la posibilidad de acceder a un centro de rehabilitación complejo y acceder a una rehabilitación integral claramente es un factor importante, la situación familiar, ¿sí? Un montón de cosas, aparte del estado basal del paciente, no es lo mismo un paciente joven que un paciente de mayor edad o con otras patologías vasculares previas. Todo eso va a predisponer que el paciente tenga una adecuada o
una buena o una mala recuperación. ¿Sí? Bueno, para terminar, dos cosas de esto nomás, poquito. La realidad es que con el tema este de la pandemia, se está viendo que hay muchos pacientes que han aumentado, se ha aumentado la incidencia de accidentes cerebrovascular isquémicos. El COVID es un virus que predispone a la trombosis y los pacientes tienen mayor riesgo de accidente cerebrovascular. En general lo que se ha visto que son pacientes que tienen factores de riesgo. Es raro pensarlo como un paciente joven sin factores de riesgo y que haga una ACV exclusivamente por el COVID. En general lo que se ve, la mayoría, ¿no? Que son pacientes que tienen factores de riesgo y el COVID se les sumó y desencadenaron una isquemia en el transcurso de la infección o en los días posteriores. Y en general, la mayoría se encadenan en los primeros días, ¿sí? Hasta un mes por lo menos, hay como para hacer una asociación con la infección. Hay un montón de mecanismos involucrados, ¿sí? Es un virus que favorece la protrombosis por daño endotelial y un montón de otras cuestiones que van a predisponer al infarto. Y acá pasa lo mismo, como muchas veces genera un aumento del riesgo de trombosis sistémica. La anticoagulación o no se valorará si el paciente está cursando un ACV isquémico según el valor de NIH, como lo que habíamos hablado para la fibrilación auricular. Si es un paciente con un NIH muy alto, no conviene, porque el paciente va a hacer un sangrado intraparenquimatoso y va a aumentar mucho su déficit o se va a morir. ¿Sí? Pero todo eso se ve con el tamaño del accidente cerebrovascular. Bueno, creo que nada más. Bueno, nada más. Muchas gracias. Álvaro, muchas gracias. Mauricio. No sé, Romina, si querés preguntarle algo en particular. No tenemos preguntas en el chat, pero hay preguntas para hacerte, ¿no? Yo en principio preguntaría por el tema de los tiempos, porque acá la cuestión del tiempo es fundamental si uno va a intentar hacer trombolisis, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es porque muchos pacientes, o mejor dicho, los familiares, refieren que el paciente se despertó a la mañana ya con un déficit, por ejemplo, un déficit motor. Entonces, ¿y ahí cómo tomamos los tiempos? Porque no es lo mismo... Sí, sí. El paciente que se despierta con el déficit no es candidato, porque uno no puede saber con certeza cuándo comenzó ese déficit. Ese ya, por definición, no entra, es un criterio de exclusión de la trombolisis. Porque si uno tomara el tiempo desde que el paciente se dio cuenta del déficit, cuando se despertó, quizás ese déficit lleva más de 3 horas y uno sencillamente lo que haría es aumentarle el riesgo de hemorragia. Ese ya se excluye directamente. Tiene que haber una relación bien puntual y bien cuantificada en cuanto al tiempo desde que empezó con el déficit. Perfecto. Carlos. Si queda dudas de cuándo empezó y eso, tampoco. Ok. Acá hay una pregunta, Mauricio, que dice la dosis de clopidogrel, cuando se asocia a la aspirina, ¿cuál sería la dosis a indicar? Y ahí mismo yo le agregaría otra preguntita más, así hacemos un poco lo farmacológico, que es el uso de estatinas, que vos comentaste que la dosis inicial es de 80 miligramos de atorvastatina. La pregunta es, ¿cuánto tiempo lo dejamos con 80 miligramos en un paciente con ACV? ¿Cuántos días? Mirá, porque si bien el objetivo es el LDL que vos comentaste, ¿no? Sí. La de clopidogrel, cuando se va a usar como terapia agregada a la aspirina, se hace una dosis de carga de 300, porque el clopidogrel tarda mucho más en comenzar su efecto antiagregante, y después queda con 75.
esos son 21 días. Después queda con aspirina nomás. ¿Sí? Se le tiene que hacer la dosis de carga porque si no tarda mucho en agregarle el efecto antiagregante a la aspirina. Por eso que esa dosis de carga después queda con 75 y la aspirina de 75. Y las estatinas de 80, ¿verdad? Las estatinas siempre es conveniente empezarlas, por lo menos antes de que el paciente se vaya de alta. Y después la dosis, cuando uno le... muchas veces en la internación no se le suele pedir un perfil lipídico, por lo menos si el paciente va a estar, no sé, 48 horas internado. Entonces, después al alta, uno le pide, creo que un mes sería el tiempo prudencial para ver si esa dosis de estatina, qué valor tiene de LDL. Y también depende de la tolerancia, porque 80 miligramos a veces es complicado de tolerar, ¿sí? Pero le va manejando con el valor de LDL. Si es un paciente que tiene muchos factores de riesgo, el LDL siempre tiene que ser menos de 70. Si es un paciente que no tiene tanto, por ahí lo puede manejar con menos de 100. Perfecto. Aquí hay un comentario, pregunta. Profilaxis de TBP con heparina a las 72 horas, si es un paciente que no se va a movilizar. Sí, bueno, los pacientes que tienen un NIH alto y que no se van a movilizar, y uno no tiene la compresión neumática intermitente, lo tiene que hacer profilaxis. ¿Sí? Se hace con la profilaxis con heparina, no está anticoagulado, digamos, con que eso me aumente mucho el riesgo de hemorragia. Si existiera alguna otra patología y uno tuviese que usar una dosis anticoagulante, evaluaría según el NIH. Ok. El paciente cuando llega a la guardia, está bien que hay pacientes y pacientes con este cuadro neurológico, ¿no? Llega a la guardia, ¿dónde se debería internar? ¿Tiene que ir a una unidad de terapia intensiva? ¿Puede ir a la sala tranquilamente? Sí, a ver, depende. Lo ideal, hay unidades de stroke, pero bueno, acá no. Lo ideal es una unidad de stroke, que son como las unidades coronarias, llega un infarto, lo ideal es una unidad coronaria. Bueno, no va a haber unidad de stroke, va a pasar por la guardia, por lo menos hacer un estudio de imagen y digamos, lo básico, el análisis de sangre básico, estudio de imagen, que uno ya comprueba que es una CB isquémico. Y es un paciente que tiene un NIH bajo, tranquilamente puede ir a una sala de clínica médica. Ahora, si es un paciente que ya empieza a tener compromiso respiratorio o ventilatorio, que tiene mucha alteración de sensorio, porque tiene un NIH o muy alto, o es un paciente que hizo una ACV, por ejemplo, de fosa posterior de bulbo. El paciente va a tener que ir a terapia porque va a requerir asistencia respiratoria. Todo va a depender, en base, en parte del tamaño del NIH, y también hay que evaluar lo que yo le decía de la tomografía, el área de infarto que tiene, porque hay pacientes que cuando tienen un área de infarto que pasa el tercio de la cerebral media, o que tiene un ACV carotidio, por ejemplo, que tiene compromiso de cerebral anterior, cerebral media, ese paciente va a ser un infarto maligno, y ese paciente va a requerir una craniectomía, ¿sí? Que en general se suele hacer en forma temprana. El paciente va a requerir una evaluación neuroquirúrgica, ¿sí? Porque una vez que aparece la hipertensión endocranial, va a producir herniaciones y el paciente se va a morir. Pero va a depender mucho del tamaño del infarto. Nos queda acá... perdón. Sí, Mauricio, no sé si querías agregar algo más. No, a ver, la medicación, en un momento se usaba nifedipina sublingual para bajar mucho la presión arterial, claramente aumentó la mortalidad, eso no se usa más y eso es lo que yo le hablé de la presión arterial. La nifedipina se utiliza para evitar el vasoespasmo en los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos por hemorragia subaracnoidea, ¿sí? En los que tienen un Fisher por encima de 1, ¿sí? Pero en ACV isquémico no, para nada. Perfecto. Mauricio, creo que has sido muy claro. Me parece que...
no han quedado huecos como para preguntarte alguna otra cuestión, pero me parece muy completa. Así que no sé, Romina, si lo damos ya por terminado el tema de accidente cerebrovascular, o por ahí querés hacer alguna preguntita, y si no, empezamos con tu disertación. No, yo creo que fue muy completo y abordó todas las dudas, así que no. Perfecto. Muy linda charla, Mauri.